es como hemos hecho en los casos anteriores, es decir, con la sencilla aplicación del teorema pi de Euclides. Entonces, desde ese punto de vista, dimensionalmente hablando, tendríamos que estudiar estas nuevas unidades, es decir, lo que es la velocidad de rotación y lo que es el módulo volumétrico. Los demás ya los hemos conocido, el caudal, la viscosidad, la densidad, etc. Para eso, entonces, de acuerdo al teorema pi de Bukina, de acuerdo al teorema de Bukina, pues nosotros tendríamos en total 8 variables. Entonces ya no voy a colocar aquí el primer paso, el segundo paso, y voy a directamente resumir. Entonces, en este caso, el número total de variables. Entonces, n, número de variables. Pues tenemos 8. Ya sabemos por qué. Porque la potencia la vamos a dar como una función de las demás. Del diámetro, la velocidad de rotación, el caudal, la energía extraída o añadida, la viscosidad, la densidad y el módulo volumétrico. Entonces, en total hay 8 variables. Dimensiones. Entonces, de acuerdo a la teoría, pues ya sabemos acá que para encontrar el número de dimensiones, pues tendríamos que de pronto echar mano de las guías que entregamos o estudiamos anteriormente, o simplemente recordar los conceptos de mecánica de fluidos para saber qué dimensiones tiene. Por ejemplo, algunas son obvias. En el caso de la altura de la cabeza, que dice el ingeniero Germán, pues va a estar como unidad de longitud. Entonces, en este caso, para la h la vamos a representar como una longitud, ¿cierto? El diámetro también, el diámetro del impulsor, dimensionalmente es una longitud. El caudal, ya lo sabíamos, dejémoslo por acá, volumen sobre tiempo, es decir, longitud al L3 cubo sobre t o L3 por t a la menos 1. La densidad, entonces la densidad es masa sobre volumen, o sea, m sobre L a la 3 o m por L a la menos 3. Las otras son las que uno a veces no se les recuerda. Por ejemplo, el famoso, por ejemplo, el caso del n, ¿cómo serán las unidades de n? Que es la velocidad de rotación. Sí, de la menos 1. Correcto, muy bien. Pues en el caso de n, que es la velocidad de rotación, ya sabemos que es el ángulo en radianes sobre la unidad de tiempo. Y un ángulo en radianes es la relación de un arco a un radio. Entonces, si yo divido un arco en metros sobre el radio en metros, pues se cancela. Entonces, efectivamente, las unidades de L son, o corresponden, perdón, a 1 sobre t o t a la menos 1. ¿Listos? Si a uno se le olvidan, entonces lo busquen en las tablas de los libros de mecánica de fluidos. La potencia. La potencia ya también la habíamos estudiado, incluso demostramos la fórmula de la potencia, y sabes, vimos que la potencia se puede expresar como la masa por L a la 2 por T a la menos 3. Listos por allá, en la primera clase hicimos esa demostración. Ok. Y también hemos ya la viscosidad. La famosa viscosidad μ. No se olvide. Entonces, exactamente, entonces para la viscosidad es m por L a la menos 1 por T a la menos 1. Es decir que, mirando jóvenes, tenemos longitudes, masas y tiempos. Por lo tanto, lo que queremos averiguar aquí es el número de dimensiones, que es m, y sería ¿cuál? 3. Pero falta el módulo de elasticidad, ¿ves? Sí, módulo de... excelente, el módulo de elasticidad. Notémoslo por aquí. De volumétrico es, módulo volumétrico. El módulo volumétrico. Por ahora voy a colocar las unidades y después lo repasamos porque van a ser las unidades. Si ustedes recuerdan, las unidades del módulo volumétrico son las mismas unidades de una presión. Vamos a ver ok. por qué. Listo. Entonces, presión es fuerza sobre área. Cuando hicimos el análisis de las unidades de presión, entonces nos daba, si ustedes recuerdan, m por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y ahorita vamos a explicar por qué ese módulo volumétrico se da como una presión. ¿Listos? Muy bien. Excelente. Pues ya tenemos el número de dimensiones. Voy entonces a borrar acá esta primera parte y vamos a mirar cómo era eso del módulo volumétrico en las pruebas del laboratorio.
Ya puedo borrarse. Sí, tranquilo, no se preocupe. ¿Recuerdan ustedes que en algunas prácticas se tenían recipientes? ¿Listos? Entonces, básicamente lo que se tiene es un recipiente con sus paredes. ¿Listos? Se tiene aquí se puede colocar, por ejemplo, un gas o un líquido, también puede ser. ¿Listos? Y aquí se coloca un émbolo. ¿Listos? Aquí se coloca un émbolo, voy a dibujarlo negrito. Este émbolo. ¿Listos? Y entonces se mide esta altura. Obviamente pues uno debe saber cuál es la forma del recipiente, generalmente cilíndrico. Conoce uno el diámetro de la base del cilindro. Y entonces antes de cargarlo, mide uno esta altura. Eso voy a llamar aquí H1. Y después de eso entonces empieza a agregarle cargas al émbolo. ¿Listos? Entonces aquí le coloco una carga. ¿Qué va a pasar? A comprimir. Exactamente. Entonces, como le coloco una carga, esa carga va a actuar normalmente y por lo tanto va a generar una presión. Va a ser fuerza sobre área. Y como los gases son altamente compresibles, ¿qué pasará con esa altura H1? Se debe bajar, disminuir. Eso. La altura H1 empieza ¿qué? A disminuir. ¿Listos? Mientras que en los gases se nota una variación bastante grande. En los líquidos, que tienden a ser incompresibles, también hay deformación, pero es mínimo. ¿Listos? Entonces de ahí surge el concepto del módulo volumétrico. Módulo volumétrico. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes vayan a modelar, por ejemplo ustedes que son ingenieros de máquinas y modelar de pronto turbinas eólicas o algo, ahí va a ser importante utilizar el número que vamos a demostrar en el cual aparezca el módulo volumétrico. ¿Listos? Muy bien. Y entonces allá se fabricaban una serie de curvas. Entonces se fabricaba la curva de la carga contra la deformación. ¿Listos? Y entonces era más o menos así. Aquí la deformación y aquí la carga sobre el área. Es decir, lo que nosotros llamamos la presión. Y se nota cuando se hacen los experimentos que la línea de tendencia es una línea, perdón, la curva de tendencia es una línea que tiende a pasar por el origen. ¿Listos? Y entonces por allá los físicos definen a esta línea, definen a la presión como el módulo volumétrico. Es decir, que si este cateto es la unidad, este cateto sería ¿quién? El módulo. Mira, ¿qué unidades va a tener eso? Aquí es deformación unitaria. Es la deformación sobre el H original. O sea, será la misma de presión. Eso. Entonces, aquí es una deformación adimensional. Es adimensional. Por lo tanto, las unidades van a ser las unidades de quién? De la presión. De la presión. Una fuerza sobre un área. Por eso, aquí utilicé el valor de un esfuerzo normal. ¿Listos? Muy bien. El otro sí era fácil de entender. Yo creo que sí no tienen duda, ¿cierto? No, sí, no hay problema. Muy bien. Ahora sí. Entonces, si tenemos eso, ya tenemos el número de dimensiones. ¿Cuántos parámetros adimensionales necesitaríamos? Simplemente 5, ¿no es? Exactamente. Número de parámetros adimensionales. Pues como ustedes ya saben de memoria, ¿cierto? Pues es restante. Es restante. El número de variables del número de dimensiones. N menos n, es decir, 8 menos 3. 5. 5. Por eso es que en la mayoría de libros dicen que los parámetros adimensionales para el estudio de turbomáquinas básicos son 5, pero después se pueden sacar más. ¿Listos? Pero los básicos son 5. Muy bien. Excelente. Entonces, mira, tenemos 8 variables, ¿cierto? Y tenemos un número total de dimensiones de ¿cuánto? De 3, ¿cierto? Luego quiere decir que yo puedo hacer combinaciones con las que llamábamos nosotros las variables repetitivas. Variables repetitivas, sí. Entonces, aquí voy a colocar, como ya sabemos el proceso, voy a colocar aquí el número de variables repetitivas. ¿Con quién coincidiría todo esto? Con todo lo que hemos visto. El número de variables repetitivas coincide con el número de dimensiones. Número de dimensiones, que son 5. En este caso, el número de dimensiones. A3. Longitud, Ah, sí, correcto. más ahí, tiempo. 3. ¿Listos? 3. Eso ahí quiere decir que de las 8 variables debo escoger 3 3 que son que repetidas. sean las representativas para encontrar mis ecuaciones.
Entonces, igualito, existen muchas alternativas. Sin embargo, ha habido algunos ingenieros que han sido investigadores, por ejemplo, uno de los primeros ingenieros que trabajó esta parte, él seleccionó como variables fundamentales, igualito, las que sean ideales, una característica geométrica, una característica del fluido y una característica del flujo. ¿Listos? Y como hay más de una variable, entonces la reina de las variables, que es la potencia, no se va a poner como variable repetitiva. Entonces voy a colocar aquí una de las soluciones. ¿Listos? Vamos a colocarlas. Aquí está el nombre del ingeniero. El ingeniero Schaeffer, él propuso la siguiente solución para encontrar los parámetros adicionales. Eso fue por allá, en el año de 1904. Entonces, él propuso la siguiente posible combinación de variables. Entonces, él dijo, bueno, una característica típica geométrica. Entonces, característica geométrica. Él tomó como característica el diámetro del rodete o del impulso. ¿Listos? Una característica del fluido. Y aquí puedo escoger varios del fluido. Podría ser la densidad o la viscosidad. Él escogió la densidad. Densidad, ok. Y una característica del flujo. El caudal sería. Podría ser exactamente, muy bien. Pero él escogió otra. ¿La altura? No, el N. O sea, la velocidad. ¿Listos? Bueno. Miren que es una característica, la velocidad del rotor va a depender del tipo de flujo que se va a traer. Ok. Él tomó la letra I, o sea, como una velocidad angular, ¿cierto? Bueno. El ángulo sobre la unidad de tiempo que dimensionalmente es T a la menos 1. Pero efectivamente se pudo haber hecho el análisis con otros número más de combinaciones. ¿Listos? Entonces, mira que si yo tengo estas tres variables repetitivas, tengo que armar ¿cuántos parámetros? 5. Y en esos 5 parámetros tienen que estar las tres variables repetitivas y las otras 5 que no van a ser repetitivas. Miremos en el tablero, ya que está anotado allá. Las repetitivas, ¿quiénes serían? Voy a dejarlas aquí con un chulito. O por debajo, eso. Sí. Eso, así. Aquí. El diámetro. El diámetro, sí. La densidad. ¿Cierto? Y N. ¿Cuáles no serían repetitivas? Pues las otras. ¿Cuántas sobran? 5. 1, 2, 3, 4 y 5 con la potencia. Pero efectivamente, entonces, con los 5 parámetros puedo colocar 3 repetitivas y 5 que no van a ser repetitivas, y en los 5 parámetros van a estar las 8 variables para el estudio. ¿Listos? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo quedarían entonces los parámetros? ¿Listos? Voy a borrar aquí, ¿de acuerdo? Ok, sí, no hay problema. Entonces voy a borrar aquí. Y entonces vamos a pasar aquí al paso de armar los parámetros. Entonces, parámetros. Listo, voy a escribirlo aquí separada y ordenadamente para que no haya confusión. ¿Listos? Entonces, independientemente de la posición que coloque, aparecería Rho, D y N. ¿Por qué se llaman repetitivos? Ahí lo están viendo. Van a estar en todas. Porque están apareciendo en los 5 parámetros, ¿cierto? Rho, D, N y aquí Rho, D y N. Esas variables son las que están al exponente desconocido. Entonces, llamémosla X, Y, Z. ¿Listos? Pero le colocamos el subíndice 1. de acuerdo al tipo de parámetro. X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4 y X5, Y5 y Z5. 5. Si yo lo dejara así, no estarían bien los parámetros, porque en los 5 parámetros tienen que estar las 8 variables. Entonces, como aquí ya tengo 3, me quedan 5 posiciones variables. Una por cada. Una para cada una. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué serían las 5 ecuaciones que no colocamos como repetitivas?
que fueron las que colocamos allá, que colocamos debajo un guioncito. Voy a colocarlas arbitrariamente así. Voy a colocar la viscosidad, el módulo volumétrico, la potencia, el caudal, y aquí quedaría la H, la altura, la cabeza. Ok. Y entonces miren, jóvenes, que en esos 5 parámetros están las 8 variables. ¿Listos? El objetivo, voy a desarrollar, como ya sabemos cómo se opera mejor el proceso, entonces voy a resolver 2, ¿listos? Y ya los otros, como ustedes saben cómo se operan, pues ya ustedes los pueden Despejar. ¿listos? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a darle solución al primer parámetro. Miren que estoy utilizando una de las opciones que aparecen a veces en algunos libros viejísimos de mecánica de medios. Si yo miro los libros nuevos, ni siquiera en el libro de Strichter, que es un libro estándar, hacen esto. Eso aparece por allá en libros, por allá de 1920 o 1930. En los libros modernos ya simplemente dicen los parámetros son estos sin hacer la demostración. ¿Listo? Muy bien. Entonces solucionemos de manera sencilla el primer parámetro. ¿Listos? Lo voy a dejar bien separado para que no haya confusión. Listo, Y1 y Z1. El siguiente proceso, como ustedes recuerdan, es reemplazar ahora cada una de las variables con base en las dimensiones. Entonces decíamos, densidad, masa sobre volumen, o sea, M sobre L3 o L. Pero esta densidad está elevada aquí. X1. El diámetro es una L. N. Entonces decíamos que era T a la Menos 1. menos 1, pero elevado a la Z1. y por la viscosidad. Y la viscosidad, en la primera parte del tablero, habíamos visto que es dimensionalmente es N a la 1, N a la menos 1 y T a la menos 1. ¿Listos? Seguidamente operamos, entonces me va a quedar aquí por álgebra, me va a quedar M a la X1 por L a la menos 3X1. X1, esta queda de una vez, esta me queda T a la menos Z1 y estas me quedan Iguales. igualitas. Listo, luego agrupamos los términos semejantes, agrupemos primero la masa, entonces la masa me va a quedar a la X1 y por aquí hay una masa suelta, bien. Entonces al multiplicar por regla de álgebra quedaría este exponente, ¿cierto? Pasemos a la longitud. La longitud sería menos 3 X1, ¿dónde más hay? Más Y1, ¿cierto? ¿Dónde más? Y menos 1. Y me faltarían los exponentes para el tiempo. Por el tiempo, hay dos valores para el tiempo, menos Z1 y Menos 1. ¿listos? Ahí los tenemos ya autoordenados. Como decíamos, pues en las primeras clases, pi sub 1 es un parámetro adimensional. Entonces estos exponentes corresponden a ecuaciones linealmente independientes y por lo tanto el sistema se resuelve pues igualando cada una de las ecuaciones a 0. ¿listos? Voy a hacerlo acá. Para aprovechar el tablero, entonces voy a empezar primero con las obras. Entonces para la masa. Para la masa que tenemos, este exponente, ¿cuánto me debe dar? 0. Es decir, X1 igual a menos 1. 1 es igual a menos 1. todos de acuerdo, ¿cierto? Lo guardamos ahí en memoria. El otro que es obvio también es el del tiempo. ¿Listo? Voy a borrar aquí. Entonces, para el tiempo, entonces simplemente vamos a tener que menos Z1 menos 1 es igual a 0 y por lo tanto Z1 es igual a menos Menos 1. ¿Y qué haría finalmente para la longitud? Para la longitud, entonces para la longitud tenemos menos 3x1 más y1 menos 1 igual a 0, reemplazamos, menos 3 por x1, Que vale menos 1. que nos había dado menos 1, más y1 menos 1 igual a 0. Y entonces, al despejarlo, nos quedaría aquí entonces 3 más y1 menos 1 igual a 0 y por lo tanto Y1 es igual a menos es igual 2. a menos 2, ¿cierto? Sí, señor. Todos de acuerdo, ¿cierto? Y1 es igual a menos 2.
Entonces ya tenemos las tres soluciones. ¿Qué hacemos para encontrar el primer número a dimensionar para el estudio de turbomáquinas? Reemplazamos. Con los valores de x, y, z los reemplazamos aquí. Y vamos a ver cómo se llama ese nuevo número que se parece a otros que, por analogía, vamos a ver qué nombre le podríamos dar. Ok. Por lo tanto, el valor de x1, ¿cómo va a quedar? Bueno, entonces aprovechemos el tablero acá. Ahí debajo, más Ya bien. puedo. Sí, eso es peor, claro. Entonces, simplemente decimos aquí cómo tenemos esta función, reemplazamos. A la menos 1. A la menos 1. Por el diámetro del rotor a la Menos 1 también. A menos 2. No, menos. Este y1 Menos 2. Muy bien. Menos 2 por n A la menos 1. y por mu. Mu. Por operación algebraica, es decir, sin cambiar la posición relativa de lado a lado de fibra abierto, esto quedaría que x1 es Mu sobre rho densidad n por d al cuadrado. ¿Listos? ¿A quién se parece ese número? Espera, a ver. De los que ya ustedes han manejado en mecánica fluidos. ¿Pero Reynolds? Exactamente, es parecido al del Reynolds, solo que está aquí invertido, ¿cierto? Invertido. Entonces, el ingeniero Sherlock dijo, bueno, entonces voy a definir el primer número como el número de Reynolds para el diseño de bombas. Entonces él lo definió así. Entonces, NR es número de Reynolds. ¿Listos? Entonces, ¿cómo va a quedar? Él lo define. Como sabemos que está invertido, entonces él simplemente define arbitrariamente que el número de Reynolds es el inverso. El inverso y da lo mismo, sí. Exactamente. ¿Listos? Y al hacerlo el inverso, entonces va a quedar rho n Diámetro. diámetro del rotor al cuadrado Sobre viscosidad. ¿Listos? Y salió entonces aquí el primer número dimensional. Entonces, cuando yo vaya a modelar, por ejemplo... Entonces, pero no sería, de pronto no sería el punto de contrario despejar el parámetro P1. Ah, sí, también. O sea, el número de Reynolds Pues quedaría igual ahí. Sí, El número de Reynolds es así. maquinaria. exactamente, para maquinaria. Entonces, por ejemplo, cuando era para tubos, Preguntas. era rho BD Ah, sobre mu, ¿cierto? Entonces, para maquinaria, porque al final es sí, cambió la CRPM, exactamente, muy bien, Hugo. En el método original aquí esta sería la velocidad lineal, que era en metros sobre segundo. Aquí ya va a ser es en radianes sobre segundo. Y este ya no va a ser el diámetro del tubo, Sí, no, el diámetro del rotor del rotor de la turbomáquina. ¿Listos? Y salió el primer número. ¿Listos? Así como se obtienen estos, se pueden obtener los otros cuatro. Muy bien. Y ahora sí, pues vamos a simplificar. Digamos primero la masa. Entonces quedaría masa a la x2, y por ahí hay una masa aislada. Estamos en la solución del parámetro Pi2. Menos 3x2, ¿quién viene más? Más y2, ¿cierto? Ya miramos a ver cómo está acá. Y menos 1, ¿cierto? Y por el tiempo, hay dos variables del tiempo, a la menos z2 más, más no, menos 2. No es más 2, sino menos 2. ¿Listos? Y inmediatamente, entonces ya resolviendo las ecuaciones, se quedaría. Para la primera, X2 igual a menos 1. es igual a menos 1. Correcto. Para el tiempo, entonces menos z2 menos 2 igual a 0. Z2 igual a menos 2. Es igual a menos 2. Muy bien. Y finalmente para la longitud. Menos 3, x2 más y2 menos 1 igual a 0. Sustituimos. Aquí rápidamente me queda menos 3 por x2 que vale Menos 1. más Más Y2 menos 1. y me queda 3 positivo. Dio lo mismo que el anterior. Dio menos 2. Y entonces y sub 2 me da menos Menos 2. 2. Todos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien. Y bien, no nos demoramos nada. Entonces ahora sí tratemos de expresar. A ver qué número sale y cómo se llama. ¿Listos? Entonces desde ese punto de vista, entonces decimos, por lo tanto, pi sub 2 va a quedar.
ustedes recuerdan, habíamos empezado con pi sub 2 como esta variable. Y Entonces va a quedar rho a la menos 1, por el diámetro a la menos 2, por n a la menos 2 también. y por e. Correcto. ¿Listos? Entonces pi será igual a E Exactamente. sobre densidad, Do diámetro al cuadrado al cuadrado. y las revoluciones al cuadrado. Exactamente. Bueno, es un número dimensional también. Entonces, el ingeniero chévere para ordenarlo. Entonces, él simplemente lo trató de expresar por analogía con los anteriores. Inverso. Colocando el mayor número de productos en el numerador. Entonces, definió el siguiente coeficiente, el coeficiente C. Simplemente lo definió como 1 sobre el inverso. Entonces, queda rho por r al cuadrado por n2 sobre epsilon. ¿Listos? Muy bien. Este coeficiente es lo denominamos coeficiente volumétrico. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, cuando yo vaya a modelar, yo lo que hago es que Estimar ese valor. exactamente igualar los dos, es decir, igualar los dos coeficientes volumétricos. Igualar el del modelo con el del Prototipo. Lo mismo que hemos hecho en las ocasiones anteriores. ¿Listos? Analicemos el tercero. El tercero y cuarto, si de pronto ya ustedes lo conocen. Pues ya ustedes que manejan bien toda esa parte de la teoría de las turbomáquinas. ¿Listos? Entonces el tercer parámetro, el tercero para pi sub 3. Entonces decíamos que pi sub 3 era igual a qué? Rho A la x3 por el diámetro a la Y3 por n a la Z3 y por la potencia. potencia. ¿Listos? Ok. Voy a resolver este como el último y nosotros lo analizamos. ¿Listos? Entonces me quedaría aquí. N por n a la menos 3 elevado a la x3. ¿Cierto? Por n a la y3 por n que es t a la menos 1 a la z3 y por la potencia. ¿Listos? Y entonces vemos que la potencia es m a la 1, m a la 2 y p a la menos 3. ¿Listos? Ya si ustedes están relacionados con las turbomáquinas, algunos de esos coeficientes tienen estas características. Es lo que preguntan en los exámenes de los ECAES. Es decir, ¿cuáles son los exponentes típicos? ¿Listos? Por ejemplo, para el diámetro del rotor o para la velocidad angular con los diferentes tipos de coeficientes. ¿Listos? Entonces, apenas lleguemos a este, ya si ustedes han manejado esa parte lo van a recordar. Aquí le quedaría entonces m a la x3 por l a la menos 3x3 por l a la y3 por t a la menos 3. M a la x3 Sí. más 1 ¿Sí está bien este? Sí. más 1. Pero más 1, porque acá hay una M. Sí. Correcto. Sí, señor. Sí, apenas estaba desarrollando los... Es que este está adelantado. Sí. Sí, estaba... Es que no está por partidas, usted se adelantó. Sí, Pero no, bueno, tranquilo. Sabemos. Eso sí. Un ponche aquí. A quien está saboteando la clase. Bueno, listo. Y ahora sí, vamos a simplificar. Queda m a la x3 y ahora sí. Más 1. Está bien. Por l a la menos 3, x3 Más 2. y3, ¿cierto? Más Y3 más 2. Más y3 más 2, correcto. Y finalmente, bueno, pues con la masa, longitud, T. el tiempo queda A la menos Z3 menos 3. Eso. Y ahí sale el otro número típico para el siguiente número que vamos a estudiar. ¿Listos? Y ahora sí, resolviendo los sistemas, ahí claramente se ve que x3 va a ser menos 1, ¿cierto? Sí, eso sí. Mirando y ahí se ve que x3 es igual a menos 1. Aquí que se podría obtener de este valor. Z3 igual a menos 3. Muy bien, z3 igual a menos 3. Y el otro sí saquémoslo. Reemplazando. Entonces queda
menos 3 por menos 1 más y3 más 2 igual a 0. ¿Cierto? Anotaría Queda 3 3 más y3 más 2 igual a 0. Por lo tanto, y3 vale. menos 5. Sí, señor. Muy bien. Y3 vale menos 5. Muy bien. Wow. Y entonces, finalmente, entonces nuestro parámetro pi sub 3 va a quedar así. Aprovechemos este que está colocado en el tablero y coloquemos aquí entonces. Arriba. Como pi sub 3 aquí ya tengo definido, hago la sustitución ya con el, ¿cierto? Sí, claro. Entonces me va a quedar que el parámetro pi sub 3 va a ser igual a rho, a la x3 que vale, Menos 1. por el diámetro a la y3. Que vale menos 5. Menos 5 por n a la z3 Que vale menos 3. y por la potencia. ¿Listos? No se les olvide que esa potencia viene de la potencia suministrada o extraída Del- a la turba. ¿Listos? Tiene el objetivo de la variable que se iba a estudiar. Y por lo tanto, esto me va a quedar en el numerador la potencia y en el denominador queda rho Densidad, diámetro de las 5. de a la 5. Ok. Los profesores de matemáticas les gusta ordenar esto así como de menor a mayor exponente. ¿Listos? Bueno, y a este exponente, pues simplemente lo definieron así, es decir, no lo invirtieron ni nada, sino que Shepard dijo que este nuevo exponente, o sea, este nuevo coeficiente, la potencia sobre la densidad del fluido, la velocidad del rotor al cubo y el diámetro del rotor a la 5, él lo denominó C, como depende de la potencia. Entonces, Coeficiente de potencia. exactamente. Le colocó el subíndice P, y es el que se conoce como coeficiente de Potencia. Listos, muy bien. Este es el coeficiente de potencia. Si por ejemplo yo quiero modelar o comparar, pues yo voy a comparar es un modelo con un prototipo. Entonces se hace lo que hemos hecho. Entonces coloco esta ecuación con su índice n para indicar el modelo y la igualo con quién. Con el del Con la del prototipo. prototipo y puedo despejar una variable de nosotros. ¿Listos? Muy bien. Este es el famoso coeficiente de potencia. Entonces miren que hasta ahora tenemos con el primer parámetro el nuevo número de arreglo, ¿cierto? Sí. En el parámetro 2 el coeficiente volumen. Volumétrico. Con este 3 el coeficiente de potencia. Si nosotros hiciéramos lo mismo con el parámetro 4 y con el parámetro 5, salen los otros dos coeficientes interesantes, ¿listos? Y que se pueden combinar para dar la eficiencia de la turbomáquina. ¿Listos? Esos eran los que yo les decía otra vez que se los dejaría como. Ahí está filmando. Ahí está filmando. Pero voy a plantear, Ahí está filmando. Simplemente voy a plantear aquí la ecuación. ¿Listos? Entonces, voy a colocar aquí de manera singular. Se pueden resolver los parámetros pi sub 4 y pi sub 5. O sea, el procedimiento es igualito. Volver a través de el parámetro, reemplazar las dimensiones, elevar los exponentes, romper los exponentes, despejarlos, reemplazarlos. Y se puede obtener lo siguiente. Por ejemplo, la solución sería esta. Para pi sub 4, y aquí voy a colocar en paralelo. Para pi sub 5. Para pi sub 4 es el caudal sobre la velocidad angular por el diámetro del rotor al cubo. El pi sub 5, si ustedes lo desarrollan algebraicamente como hicimos con analogía con los otros casos, se encuentra es la carga h sobre la velocidad angular al cuadrado por el diámetro del rotor al cuadrado. ¿Listos? Entonces, observen, así es como aparecen en los libros modernos. En los libros modernos simplemente dicen el coeficiente es tal y tal, pero no dicen de dónde sale, pero ya ustedes con analogía, ¿cierto? Ya saben de dónde sale y lo pueden hacer en la casa como pareja. ¿Listos? De tal forma que ahí aparecen entonces los 5 coeficientes. Así por analogía, como este teníamos aquí a la potencia, lo llamaban C sub P, o sea, coeficiente de ¿qué? De potencia. Este, como aparece el caudal, entonces en algunos libros lo denominan C sub Q.
coeficiente de caudal, o algunos lo llaman coeficiente de capacidad. Coeficiente de capacidad. En otro libro lo llaman coeficiente de caudal. Y este, el sub 5, como de repente van a estudiar el valor de H, que sería la cabeza, o la altura, o la energía añadida, entonces a veces lo denominan coeficiente de carga. Y lo representan en los libros como C sub H, coeficiente de carga. ¿Listos? Y esos son los 5 básicos. ¿Cómo se pueden ordenar y cómo se pueden utilizar? Eso es lo que voy a colocar aquí a continuación. Ya puedo borrar esto, ¿cierto? ¿Listos? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quisiera calcular si quisiera calcular un caudal? Entonces simplemente de esta ecuación despego la letra Q. Si quiero calcular la carga, de esta ecuación despego la letra H. Entonces voy a colocar aquí resumen. Queda más claro. ¿Listos? Entonces primero, el número de reinos, ρ, n, de 2 sobre μ. Segundo, el coeficiente volumétrico, es decir, le igual a ρ por n a la 2 por t a la 2 sobre el módulo volumétrico. Cp, coeficiente de potencia, la potencia sobre ρ, n a la 3, d a la 5. Entonces despejemos aquí de una vez de esta ecuación. ¿Listos? Si de esta ecuación yo quisiera calcular el módulo volumétrico, entonces me queda aquí. L pasa para allá y el C sube pasa a dividir, ¿cierto? Entonces me queda ρ por N2 sobre C sub E, ¿cierto? Despejando de acá, si yo quisiera calcular el módulo volumétrico, ¿cierto? Despejando en cruz. Si de aquí, esto es más fácil de ver, si de aquí yo quisiera calcular la potencia, entonces ¿cómo quedaría la ecuación despejada? Pues multiplicando en cruz me queda aquí la potencia es igual al producto de un coeficiente, que es el coeficiente de potencia, por la densidad, por la velocidad angular al cubo y por el diámetro del impulsor o rodete a la 5. ¿Listos? ¿Cuáles nos faltan por analizar? Este resumen, que decíamos que eran 5. 1, 2, 3, aquí están los otros. Aquí aparece el coeficiente de capacidad. Voy a colocar la ecuación aquí. C sub Q. ¿Cómo lo definíamos? Como el caudal sobre N por Q. Entonces, si yo necesito calcular el caudal que circula, simplemente sería el producto de el coeficiente de capacidad o de caudal multiplicado por N y por D al cubo. Y el último, entonces es el que llamamos nosotros el coeficiente de carga. Es igual a H sobre N2D2 y por lo tanto de aquí puedo despejar H, la energía añadida o extraída, y sería simplemente el producto del coeficiente de carga por n al cuadrado y por el diámetro del rodete o del rotor al cuadrado. Entonces estos son los 5 parámetros adimensionales básicos y 5 posibles usos. Una pregunta, sí, con el primer parámetro Sí. lo consecuente con los otros despejes sería, por ejemplo, encontrar la velocidad angular. Sí, podría ser. Podría ser la velocidad angular. Sí. Podría ser, por ejemplo, encontrar las velocidades angulares o, por ejemplo, en un modelo a escala. Entonces, si yo tengo un modelo a escala, entonces tengo los dos diámetros. Entonces, podría ser encontrar la velocidad angular a la que debe girar el rotor, por ejemplo, en el modelo. ¿Qué hacemos uno de esos? Entonces, conociendo la escala, tengo los dos diámetros. Y tengo los dos diámetros, tengo la temperatura del líquido, entonces la variable sería N. Entonces sería, por ejemplo, si el modelo gira a 8 revoluciones por segundo, ¿a cuántas debe girar el prototipo? Para ese tipo de
convenciones que se utilizaría la fórmula. Ah, listo. Miren que es la misma analogía con los que vimos en la clase anterior. Esto es decir, que la semejanza entre modelo y prototipo se obtiene es igualando el número adimensional tanto de modelo como de prototipo. Muy bien. Ahora si se encuentran, por ejemplo, relaciones. Ahora se encuentran relaciones bastante interesantes que son trucos algebraicos que llevan a los investigadores a definir, por ejemplo, el concepto de la eficiencia. ¿Listo? A continuación voy a hacer un análisis de esos. Entonces, miren ustedes que nosotros tenemos dos clases de potencia. ¿Listos? Ya pasando ya. Bien. Esta fórmula ya la demostramos, ¿sí? Ya está demostrada. Entonces tenemos la potencia suministrada o extraída a la turbomáquina, que sería esta. ¿Listos? Entonces, acá. El coeficiente de potencia por la densidad por el número de revoluciones al cubo por V a la 5. Esta es la potencia suministrada o extraída a la turbomáquina. ¿Listos? Muy sencillo. Y tenemos la otra, que es la potencia hidráulica. Por ejemplo, cuando decíamos en una clase anterior, tenemos acá un tanque y tenemos aquí una tubería. ¿Listos? Y aquí conectamos una bomba para llevar el agua a un tanque más elevado. ¿Listos? Entonces uno puede identificar dónde está la carga o la cabeza que decía el profesor Hermano. Entonces, primero, trazo unas líneas punteadas siguiendo la horizontal de los tanques. ¿Listos? Aparecería primero la pérdida en el tubo de la izquierda. Entonces la línea, si no hubiera pérdida de energía, seguiría con la energía potencial del tanque. Como hay pérdida de energía, la línea cae. ¿Listos? Como el agua debe llegar al siguiente tanque, entonces a la salida de la bomba, trazando una vertical por la salida de la bomba, la energía debe impulsarse a un punto más alto que el nivel del tanque. ¿Listos? Y finalmente en este tubo se va a tener esta línea de caída. Entonces ahí tenemos la línea de energía para ese sistema, en donde esta señora H, o sea la carga, sería la hipotenusa del triángulo de la bomba. Entonces si yo trazo por aquí una línea horizontal, voy a subrayar esta distancia así con una doble flecha. Así. Esa es H. ¿Listo? Esta es la H, o sea, la que se llama la altura de elevación. Entonces, miren, hay pérdida, entonces la línea de energía no sigue al nivel del tanque, sino que cae. Después la bomba le suministra energía al sistema. Es un caso de suministro. Entonces, se eleva la línea de energía. Aquí seguiría con la misma energía horizontal, pero como aquí hay fricción en este tubo, cae y se libera en el tanque. Entonces, esta es la famosa H para el caso de una bomba. Entonces, para el caso de una bomba es ascendente la H. Ascendente. En el caso de una turbina sería hacia abajo la H. ¿Listo? Entonces, miren que son dos. Esta es P, la potencia de suministro o extracción a la turbomáquina. Y existe la otra, que es la potencia hidráulica. Entonces, escribimos aquí potencia hidráulica, que nosotros la habíamos definido así. Rho Q por H, porque la demostramos por allá en la guía del curso. Entonces la potencia hidráulica, Rho Q por H. ¿Listos? Muy bien. Sin embargo, ustedes recordarán que el peso específico está relacionado con la densidad y con la gravedad. Entonces, yo podría también escribir aquí la potencia hidráulica. Simplemente en lugar de colocar el peso específico, ¿qué coloco? La densidad. Densidad por Gravedad. por Q y por H. Claro. ¿Listos? Entonces no se les olvide, son dos potencias. Una es la del líquido, ¿cierto? Y otra es la que se debe suministrar o se va a extraer de la turbomáquina. ¿Listos? Para algunos investigadores, entonces, es útil dividir las dos ecuaciones, a ver a qué ecuación se puede llegar, teniendo en cuenta que aquí en el resumen teníamos lo que era el número de arreglos, el coeficiente E, el coeficiente de potencia, el coeficiente de capacidad caudal y el coeficiente de carga.
debemos tener en mente es estas ecuaciones. ¿Listos? Para después hacer un posible reemplazo. ¿Listos? Por eso es importante que ya tengan esto anotado en su cuaderno, para que entonces podamos aquí establecer la relación y sacar conclusiones. ¿Listos? Vamos a borrar acá y anotar en esta parte, ¿cierto? Sí, señor. Y vamos a establecer la relación entre las dos potencias. Y será una de las preguntas la vez pasada en el libro de Riemann, que cómo podríamos establecer o encontrar expresiones adimensionales. Pues simplemente dividiendo Valores. o expresiones físicas de una misma variable, por ejemplo, dividiendo una potencia sobre la otra, ¿cierto? O dividiendo una fuerza sobre la otra. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, siempre me propone que se divida, en este caso, la potencia que tenemos aquí arriba, como la potencia de la máquina, de la turbomáquina, La potencia de la máquina. sobre la potencia hidráulica. La potencia hidráulica, que sería esta. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría el coeficiente de potencia multiplicado por ρ, por L a la 3, por D a la 5, sobre la potencia hidráulica. Entonces, no la expresemos así con el peso específico, sino con densidad hidráulica. Ok. Y ahí quedaría densidad por gravedad, Caudal por por altura. y por H. ¿Cierto? Ahí claramente se ve que se cancela algo, ¿cierto? La densidad. La densidad, miren ustedes que acá, esta densidad se cancela. ¿Listos? Pero, intencionalmente yo no borré del tablero estas dos últimas ecuaciones. Que las vamos a usar. Si se dan cuenta, miren, yo no las borré. ¿Por qué? Ah, ok. Porque miren, de esta ecuación despejamos ¿qué? Caudal. Y de esta despejamos la carga. Carga. Pero aquí aparece el caudal y carga. Entonces, ¿qué parecería como lógico? Lo reemplazamos. Reemplazar el caudal por esta expresión y reemplazar la carga por esta expresión y vamos a ver qué ocurre. Ok. Entonces, si de aquí reemplazamos, ya sabemos que eso nos debe dar adimensional. Sí, señor. Entonces esto va a ser igual. Primero, queda C sub P, queda N3 y queda P a la 5. Sobre, aquí tenemos la gravedad, Sí. que multiplica el caudal. Caudal que Pero el vale caudal esto. es C sub P, C sub Q, N y D cubo. por N y por D a la, Al cubo. y multiplicado por quién? H. Pero H, ¿quién es? Es otro coeficiente. Coeficiente de Lo siento en paréntesis, C sub H por N a la 2 y quién más. y D a la 2. Y D a la 2. Y miren ustedes lo que va a pasar con algunas de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos N a la 3. A la 3. N a la 3 también. N2 por N, N a la 3. Quiere decir que se van aquí. Eliminar. O sea, cancelan. Aquí se cancelan estos de acá. ¿Qué pasa con los diámetros? Los diámetros también. También. Aquí Uy, ustedes D a la mancha. 2, D a la 3, D a la 5 y D a la 5. Entonces se cancelan, ¿cierto? Ok. Y queda una expresión con la cual puedo calcular una potencia en función de la otra. ¿Listos? Miren ustedes. Ustedes observan acá, entonces se va a quedar al final que la potencia de la turbomáquina, despejémoslo de una vez. Va a ser igual a la potencia hidráulica Y eso, muy bien, va a ser igual a la potencia hidráulica, multiplicado por. va a ser igual a la potencia hidráulica, ya pasa a multiplicar al otro lado, que multiplica a una relación. De los coeficientes. Eso, los coeficientes, pueden ver la indicada así. Iría multiplicada por C sub P, sobre la gravedad, C sub Q y C sub H. eso, C sub Q y C sub H. ¿Listos? Y así yo podría entonces calcular una potencia en función de la A ver si sería la potencia que está aquí. Aquí dice que es potencia de suministro por estrella de la turbomáquina. tenemos el P, tenemos la sí, podemos simplificarla más todavía. Más todavía. Podemos simplificarla más. Pues tocaría reemplazar por los valores. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿qué más podemos hacer ahí? Tenemos esta,
la potencia hidráulica de los tubitos. Aquí podríamos, por ejemplo, otra vez volver a colocar la potencia hidráulica. Podríamos expresarla en términos De que Rho. hemos definido al comienzo. Ok, Entonces, para darla en términos inicial. pueden Ok. ser fáciles de manejar. Ah, pues como está aquí, mire. Exactamente, como está aquí. Entonces aquí quedaría potencia hidráulica. Ah, mira, aquí está. Eso, ahí está. Entonces quedaría Rho Rho. U por H. Que Ah, me bueno, faltó y la gravedad. gravedad. Pero se elimina con la otra, ¿no? Y ese es el objetivo. Listo, es multiplicado Por los por coeficientes. unos coeficientes y ahí es donde dice el ingeniero que se cancela, se debe cancelar la gravedad. La gravedad. Y nos quedaría. ¿Listos? Y entonces al final esta expresión del numerador ya no me va a quedar Rho GQ por H, sino que me va a quedar es Rho Q por H. Q y por H. ¿cierto? Hagamos. Ah, claro. No reparamos nada y queda claro. Entonces queda potencia. El motor por máquina es igual a Rho Q por H y multiplicado. Bien, ya cancelamos la gravedad. Por Coeficiente de potencia, coeficiente de caudal. Y Pues muy coeficiente. bien, entonces algunos investigadores, ingenieros mecánicos, pasaron este trío que está multiplicando, lo pasaron al otro lado, Dividir. y queda la siguiente expresión adimensional, que sería la potencia a añadir o a extraer, dependiendo del caso, en la turbomáquina sobre Densidad caudal H, igual. y es igual, esto no hay nada, esto es el que está manchado el tablero. Y también sobra este paréntesis del final. ¿El cual? El paréntesis pequeñito después del H. La presión, si fuera 10 ahí, entonces la presión dentro del túnel tendría que ser 10 veces mayor a la presión que se tiene fuera. Voy a buscar los datos para mirar. Listo, tranquilo, profe, no se preocupe. Pero bueno, supongamos que nos diera dado así 10. ¿Qué conclusión sacaríamos? No, ¿Qué? la conclusión entonces es que como la viscosidad del modelo es 10 veces mayor Sí, si fuera 10 veces al mayor. prototipo y la presión es directamente proporcional a la densidad, entonces quiere decir que la presión dentro de la cámara Debe ser el túnel de viento tendría que ser 10 veces mayor a la presión atmosférica. que se tiene atmosférica externa a la Ok. Listo. Ok, bueno, eso sería uno. Porque otra podría ser hallar qué velocidad tenemos que darle en el túnel de viento para que simule la esta, ¿no? Sí, y es más lógico por ahí. O sea, la velocidad que se le da para que... Eso. Sí. Que ese es, digamos, uno más práctico, digamos. Por ejemplo, si estamos diseñando turbinas eólicas o lo que sea, o una aleta de una turbina, Sí. ese de pronto es qué velocidad del viento dentro del túnel equivaldría a la velocidad del viento que está afuera. Exactamente. En realidad, por ejemplo, en Eso. la turbina eólica en el sitio Correcto. donde está operando A la velocidad promedio de donde el sitio. Eso. sí, Y es más sencillo porque y es más sencillo. Sí. es que la velocidad simular la velocidad de un avión en un túnel de viento requiere una velocidad muy alta. En cambio, Claro. de energía eólica las velocidades están en un rango de manejo técnico más sencillo, Sí. menores valores de velocidad. Sí, o de pronto más alto, ¿no? Uno no sabe, pero dependiendo de la escala que se esté trabajando. Listo. Entonces eso era lo que les quería comentar. Ah, bueno, pues, profe, pues muchas gracias, ¿no? Es decir, ahí se analizó bueno, en la primera clase lo que era el análisis de modelos de un solo parámetro, en la segunda de 2 parámetros, en la tercera modelos con número de Froude y algo de Reynolds en tubo, y hoy pues era la parte de turbomáquinas. Turbomáquina, sí. Entonces pues ahí ya les toca a ustedes es ya como estudiantes que quieren hacer investigación o algo, pues ya empezar a aplicar todos esos principios. La modelación en realidad es muy sencilla, simplemente comparar números adimensionales. Números Existen adimensionales. otros como vimos aquí, por ejemplo, ese también se puede resolver con el número de Euler. Yo varía, sí, que da directamente porque el número de Euler da la presión, varía. estoy viendo una aplicación de un túnel de viento Sí, que me pareció muy bonita de un profesor alemán, Sí, sí. que ellos, hay una ciudad en Alemania, Sí. creo que es Hamburgo, sí,
donde en el caso de que se presentara, por ejemplo, una explosión de tipo químico, Sí. ellos quisieran saber cómo dar la mejor atención, Sí. donde, cuál va a ser la característica del fenómeno, cómo se van a dispersar esos contaminantes. Entonces los modelos de eso matemáticos son muy complejos porque Sí. tendrían que tener en cuenta la arquitectura de la ciudad, lo urbanístico, Sí. los edificios, cómo Sí. interactúan con los vientos que están Sí, sí. cuando se presenta el fenómeno. Entonces lo que ellos lo que hicieron fue construir un túnel de viento con la ciudad dentro del túnel a una escala mucho más grande, es decir, Sí. una ciudad muy pequeñita, Sí. la ciudad reflejada allí, y eso me pareció una aplicación espectacular Claro. de lo que es un túnel de viento, porque y colocan colocaban unos gases de muestra de trazabilidad, Sí. y entonces se veía cuál iba a ser el patrón que iba. Es una ciudad muy preparada, son unas ciudades muy preparadas para eventos de eso. Entonces digamos, se zonificaba la zona donde tenía que haber, digamos, que podía seccionarse el nivel de atención que había que dar, y zonas que, por ejemplo, dependiendo porque Alemania es un país muy fuerte en industria Sí. química, Sí, sí. entonces ellos no pueden estar tan